Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar diferentes funciones de fecha y hora. Veremos cómo utilizar las funciones días, días 360 y fracción del año. Esta última función ya la vimos en el tutorial para calcular los años transcurridos entre dos fechas. La función días devuelve los días transcurridos entre dos fechas. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría fecha y hora y seleccionar la función, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función, y nos vamos a la misma categoría. Y por último, podemos pulsar en la pestaña fórmulas y en el grupo de opciones biblioteca de funciones pulsamos en la categoría fecha y hora y en el desplegable pulsamos en la función días. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento debemos insertar la fecha de hoy. Podemos escribirla directamente insertando la función hoy o anidándola desde el cuadro de nombre. Vamos a utilizar esta segunda opción. Pulsamos en el cuadro de nombres e insertamos la función hoy. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en el texto más funciones y nos vamos a la categoría fecha y hora y buscamos esta función. Al pulsar en la función nos aparece un cuadro de diálogo donde no tendremos que especificar ningún argumento, ya que para esta función no es necesario. Después seguimos rellenando los argumentos de la función días, por lo que pulsamos en el nombre de la función en la barra de fórmulas, y en el segundo argumento seleccionamos la fecha de alta del usuario, en nuestro caso la celda B2. Y al pulsar aceptar nos aparecen los días que lleva el usuario dado de alta. Por último, arrastramos hacia abajo con el puntero que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Esta función es similar a restar la fecha de hoy con la fecha de alta del usuario, como podemos comprobar en la siguiente columna. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y realizamos la resta entre la función hoy y la celda B2. Pulsamos la tecla de Enter para obtener el resultado y por último hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Como vemos, los resultados de ambas columnas son iguales. La función días 360 calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función, como ya explicamos en la función anterior. La forma más rápida es ir a la pestaña fórmulas y en el grupo de opciones biblioteca de funciones pulsamos en la categoría fecha y hora y en el desplegable pulsamos en la función días 360. En el primer argumento del cuadro de diálogo debemos insertar la fecha inicial, en nuestro caso la fecha de alta del usuario, por lo que seleccionaremos la celda B2. En el segundo argumento insertamos la fecha del día, por lo que escribiremos la función hoy. Y para el tercer argumento tenemos dos opciones, según utilicemos el método americano o el europeo. En nuestro caso escribiremos verdadero para utilizar el segundo método. Y al pulsar aceptar nos aparecen los días que lleva el usuario dado de alta, contando el año como 360 días. Por último, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Como vemos en el primer ejemplo, nos aparece una diferencia de 12 días, ya que para cada año existe una diferencia entre 5 o 6 días según si el año es bisiesto o no. La función fracción año nos devuelve la fracción de años entre dos fechas. Ya vimos en el tutorial calcular los años entre dos fechas, varias funciones para obtener los años transcurridos. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la categoría fecha y hora y en el desplegable pulsamos en la función fracción año. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento debemos insertar la fecha de hoy. Podemos escribirla directamente insertando la función hoy o anidándola desde el cuadro de nombres. En nuestro ejemplo escribiremos la función. En el segundo argumento seleccionaremos la fecha de alta del usuario, la celda B2. Y en el tercer argumento debemos escribir en qué tipo de base deben contarse los días. Podemos escribir un 1 que cuenta con una base de 366 días o un 3 que cuenta con una base de 365 días. En nuestro caso escribimos un 1 y al pulsar aceptar nos aparece la fracción en años que han transcurrido entre estas dos fechas.
Por último, arrastramos hacia abajo para calcular el resto de resultados. Si queremos calcular los años transcurridos sin decimales, utilizamos la función entero, como ya vimos en el tutorial de calcular años transcurridos. Vamos a recordarlo en el último ejemplo. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función entero que encontramos en el desplegable Matemáticas y Trigonométricas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos y debemos anidar la función fracción año. Pulsamos en el cuadro de nombres e insertamos la función. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en el texto más funciones y nos vamos a la categoría fecha y hora. Al pulsar en la función nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos. En el primer argumento insertamos la fecha de hoy y en el segundo argumento seleccionamos la fecha de alta del usuario, en nuestro caso la celda B2. Y en el tercer argumento debemos escribir en qué tipo de base deben contarse los días. En nuestro caso escribimos un 1, y al pulsar aceptar nos aparecen los años que han transcurrido entre esas dos fechas. Por último, hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar las funciones de fecha y hora, días 360 y fracción año para calcular los días y años transcurridos entre dos fechas en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.